Esperamos un minuto que se vaya conectando la gente. Ya estamos en abierto. Bueno, comenzamos. Buenos días a todos y gracias por conectaros a esta hora antes de comer. Y bueno, yo solo quería apuntar varias cosas. Primero que, aunque estábamos enfocados a empresas del sector servicios, se han inscrito al seminario empresas de todo tipo, no de todo tipo, pero de otros sectores, de alimentación, de materiales de construcción. Y bueno, nuestra oficina está abierta a cualquier sector exportador de la Comunidad Valenciana. Sí que antes de entrar he hecho un repaso en nuestras bases de datos de los servicios que hemos prestado en los últimos 3 o 4 años en Escandinavia y he visto empresas de todo tipo, desde fabricantes de productos de limpieza, había alguna empresa del sector del textil hogar, empresas últimamente más de tecnología y de informática, por ejemplo, del sector servicios, hay un poco de todo. Y luego alguna bodega y siempre un componente importante de nuestras exportaciones son los productos relacionados con la alimentación. Y también incluso una de fertilizantes he visto. Y bueno, la idea es que conozcáis a nuestro delegado. Es uno de los mercados que se ha mantenido más o menos constante en cuanto a demanda de las empresas y yo creo que incluso en cuanto a nivel de exportaciones de la Comunidad Valenciana hay otros mercados que han caído más. Y bueno, y os animo a que utilicéis la plataforma de la antena de IBACE allí para hacer negocios. Es un mercado que me decía José María que todavía no se puede visitar o se puede visitar con muchas precauciones, pero que quizá después del verano se puedan hacer ya alguna misión en formato presencial. Y ya os digo, tipos de servicios que hemos prestado allí últimamente, como no podemos organizar misiones comerciales todavía, hemos hecho algunas reuniones, algunas agendas en formato virtual, luego listados de contactos y dependiendo del servicio, si tiene un componente tecnológico, en bastantes ocasiones hemos realizado sondeos. La empresa nos establece los criterios que necesita saber para abordar o descartar el mercado y nosotros esa información, desde que sea la competencia, desde que haya barreras de entradas a que haya demandas o conocer los canales, la buscamos para la empresa y la concentramos en un informe de 4 páginas y se la facilitamos. Entonces, animaros a eso, pues a hacer negocios allí. Si podéis hacer preguntas a través del chat o tenéis un icono de preguntas. Y luego, si queréis una reunión individual ya para tratar algún tema específico con nuestros delegados allí, es cuestión de que nos lo hagáis saber. Y poco más. Yo ya cedo la palabra a José María y luego la idea es estar unos 45 minutos. Y si tenéis alguna pregunta, incluso antes de terminar, pues la formuláis a través del icono de preguntas. Y nada, José María, eso es todo por mi parte. Te dejo ya con tu presentación. Muy bien, muchas gracias, Enrique, por la presentación. Efectivamente, en fin, hoy vamos a tratar el sector servicios en Escandinavia, que como probablemente ya saben es el sector más importante en facturación en los 3 países relevantes. Y bueno, pues yo soy José María Rodríguez Clemente, soy representante de la antena de IBACE en Escandinavia desde hace ya algo más de 1 año y medio. Y bueno, pues evidentemente estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración que puedan necesitar en el marco de los servicios que preste IBACE. Y también en el marco de esta presentación estoy a su entera disposición para resolver cualquier tipo de duda que les genere la presentación, que intentaré que sea lo más didáctica posible. Vamos a tratar 5 grandes puntos. En primer lugar, quiero hablar de forma más o menos general sobre las percepciones que podemos tener sobre Escandinavia y su estado del bienestar. Veremos que hay bastantes aspectos
que se dan por sentados y que en realidad no son tan claros o los que quizá España tenga mucho que aprender, aunque no de la forma en que muchos dicen que deberíamos. Luego paso al sector servicios de forma general. Primero país por país para que veamos en qué es más fuerte cada uno de los 3 países de Escandinavia en sentido estricto. Y luego pues pasaré a oportunidades por sectores. Hemos destacado 7 sectores dentro del macrosector servicios que entendemos que son los más interesantes para las empresas valencianas y también por su dinamismo intrínseco. Luego trataré brevemente el impacto de la pandemia de la COVID-19 en estos países, cómo ha reaccionado cada uno y cuál ha sido la consecuencia de las distintas políticas que, como saben, fueron distintas, sobre todo en el caso sueco. Y luego, pues, comentaré también estrategias de acceso y claves para negociar en estos países que se distinguen bastante de otros muchos, incluso dentro de Europa, por su idiosincrasia particular. En primer lugar, bueno, pues para hacer una aproximación precisa sobre el tamaño de los mercados, como podemos ver, en número de habitantes no son tan grandes, entre los 3 suman como 1/3 de la población de España aproximadamente. Y bueno, pues el más poblado es Suecia, con más de 10 millones de habitantes, y luego pues Dinamarca y Noruega tendrían aproximadamente la mitad cada uno de la población de Suecia, aunque tienen también rasgos distintos que veremos después. En PIB per cápita están todos por encima de la media de la Unión Europea, que en 2019 fue de unos 28.000 euros. Sobre todo en el caso noruego es especialmente claro, porque es uno de los países también con el PIB per cápita más grande del mundo, después de otros países como puede ser Luxemburgo o Qatar. Y bueno, pues el tejido empresarial se desarrolla con fuerte apoyo institucional. Hay muchas políticas públicas que contribuyen al desarrollo, que se plantean de forma eficiente, colaboraciones públicas privadas. Son mercados muy tendentes a la innovación y a la competitividad, además con una corrupción muy baja comparativamente incluso con países de su entorno. Su índice de desarrollo humano está entre los países más importantes del mundo. Noruega es el primer país del mundo en índice de desarrollo humano, según los criterios de la Organización de Naciones Unidas. Y es cierto que tienen un promedio de intervención estatal bastante alto, pero no tan alto como se podría suponer en comparación con la media de la eurozona, que vemos que hay como 2 puntos de diferencia, incluso menos de 2 puntos de diferencia, un poco más. Se caracterizan también por una característica que es la llamada flexiseguridad, que surge en Holanda, en los Países Bajos en los años 80, y que consiste en una mezcla de flexibilidad laboral, sobre todo en el tema de las facilidades de despido y contratación, combinado con un fuerte apoyo canalizado a través de la seguridad social. El caso de Dinamarca, por ejemplo, sería más paradigmático, junto con el de Países Bajos, que en este caso no es relevante. Bueno, pues se caracteriza porque puede despedirse cualquier trabajador con un preaviso de 3 meses, sin tener que abonar ninguna indemnización. Esta flexibilidad por el lado del empleador se compensa con la seguridad por el lado del empleado, porque hay mucha inversión en el aspecto de la formación, de la educación, muy buena conexión entre el mundo formativo universitario y el mundo empresarial. Y aparte, pues hay políticas públicas que fomentan la vuelta al trabajo, con lo cual hay muchos incentivos para no pasar demasiado tiempo desempleado absorbiendo recursos públicos. Luego, la parte de Suecia y Noruega sería un modelo ligeramente distinto, inflexibles seguras, inflexibles desde el punto de vista del empleador, porque no es tan fácil despedir y por lo tanto no es tan fácil contratar, pero sí que fomentan una gran seguridad social que tiene una amplia cobertura. El caso español, si se compara desde estos parámetros, sería inflexible e inseguro, porque es muy difícil contratar y despedir y el soporte social es muy deficiente. Bueno, pues las divisas, como tenemos aquí, los 3 países se rigen por el sistema de las coronas, es la denominación de la divisa de los 3 países. Tienen tipos de cambio distintos, lógicamente, pero bueno, la más cara es la corona danesa. En el ranking, en la clasificación de Doing Business que elabora el Banco Mundial anualmente, según criterios de facilidad para emprender un negocio y para hacerlo rentable, pues vemos que los 3 países están muy bien posicionados. El peor es Suecia, el décimo puesto, pero si lo comparamos con España están todos muy bien. España está en el puesto número 30. Dinamarca destaca en comercio transfronterizo porque es un nodo logístico, como veremos en la diapositiva correspondiente a logística dentro de los servicios. Noruega en refuerzo de contratos, es un país que se jacta de su gran seguridad jurídica. Y Suecia, bueno, pues la gestión de la electricidad es bastante curiosa porque es un país muy orientado a las energías verdes. De hecho, ya ha conseguido su objetivo del año 2030 con muchos años de antelación.
tiene ahora mismo un cóctel de energía de un 50% de renovables y un 40% de nuclear. Ha tenido algún problema con los impuestos a las térmicas, porque sí que es verdad que hay zonas a las que no es tan fácil llevar energía de las centrales renovables y nucleares, y por eso puede tener ahora algún tipo de desfase energético, pero está en proceso de reparación, arreglo. Otra clasificación relevante es el índice de libertad económica que elabora la Heritage Foundation desde el año 95. Y bueno, pues se rige por 4 criterios, que es el Estado de Derecho, el tamaño del gobierno, la eficacia de la regulación y la apertura de mercados. Bueno, pues según estos criterios, los 3 países están entre los 30 primeros. España estaría en el número 58, bastante por debajo de cualquiera de los 3. Dinamarca es el más liberal de los 3 países, sobre todo por ese sistema de flexibilidad laboral que comentaba al principio. Y bueno, pues políticas de mercado abierto, un sector financiero muy bien protegido por un sistema de divisas y de bajo endeudamiento. Luego, pues Suecia tiene una regulación laboral más rígida, pero un fuerte apoyo social, y se destaca también por el tema del cheque sanitario, del cheque educativo, que consiste en una financiación pública que el usuario puede dirigir bien al sector privado, bien al sector público, de tal manera que fomenta la competitividad entre la parte pública y la parte privada. Hay una fuerte intervención estatal, pero también es verdad que el sector privado se intenta que compite en igualdad de condiciones, lo que fomenta competencia y eficiencia, cosa que en España la verdad es que no, ni está ni se la espera. Luego Noruega, bueno, pues es el país que está peor clasificado en el ranking, pero sobre todo por el gasto público. El gasto público de Noruega es superior. El presupuesto se configura en torno a Equinor, que es la empresa estatal de recursos, que es la que gestiona el petróleo y el gas, y que supone un 20% de la economía en una sola empresa, con lo cual es un régimen de semimonopolio. Por eso puntúa un poco más bajo en el tema de la libertad económica. Si vamos a los aspectos generales de los servicios, el sector servicios, bueno, pues en Dinamarca, como vemos aquí, supone en torno al 65% de la economía del país, pero emplea el 80% de la población, lo que quiere decir que es con distancia amplia sobre los otros 2 sectores fundamentales de la economía, el que más atrae trabajo y también recursos. Dinamarca es un país al que podemos relacionar con el sector logístico, sobre todo, es un nódulo logístico. En volumen de importaciones de servicios destaca muchísimo, luego veremos una gráfica en la que se muestra la evolución de las importaciones de servicios, que veremos que es espectacular en cuanto a su crecimiento. Y bueno, también en la diapositiva de logística veremos qué empresas son más fuertes en Dinamarca, muchas de ellas son ampliamente conocidas. Es el 5º operador global de mercancías, siendo un país muy pequeño, está por detrás de países mucho más grandes como Estados Unidos, China o Alemania. Es también muy fuerte en las nuevas tecnologías de la información, que se vinculan además de forma muy fuerte con la logística y el transporte para multiplicar la eficiencia de este subsector. Luego también tiene, por la parte del sector sanitario, tiene un polo, que es el Medicon Valley, que se llama, y bueno, pues entre otras cosas investigan ultrasonidos para diagnóstico de distintas enfermedades. Es un polo de investigación con fuerte inversión pública bastante desarrollado. El sector turístico también destaca, tiene un saldo positivo y además se beneficia por la apuesta del gobierno por las nuevas tecnologías que se vinculan también con el sector turístico. España supone un 10-12% anual del gasto en servicios de Dinamarca, lo cual es un porcentaje muy fuerte. Y bueno, pues recibimos sobre todo inversión danesa en los sectores del turismo y de la construcción. El año pasado se invirtieron 41,8 millones de euros, que fueron orientados a los sectores de los renovables, los recursos minerales y las finanzas. Aquí vemos la diapositiva de crecimiento de la importación de servicios, que vemos que se han multiplicado por más de 35 veces desde el 74, con lo cual, y además está en tendencia creciente después de una ligera meseta entre 2006 y 2017, pues ya vemos que a partir de 2018 vuelve a crecer y por eso genera muchas oportunidades interesantes. Noruega tiene un porcentaje inferior de representación del sector servicios en la economía, sobre todo por el peso de los recursos minerales, petróleo y gas. Pero sí es verdad que sigue empleando un número muy elevado de la población, casi tanto como Dinamarca, un 78%. Destaca más bien en salud y atención sanitaria, que es el primer subsector de servicios de Noruega, igual que en Dinamarca hablábamos de la logística. En Noruega destaca sobre todo el sector sanitario hospitalario. Tanto en investigación, destaca en robots auxiliares de limpieza y de tratamiento, sin necesidad de intervención humana o con una intervención humana mínima. Técnicas de asistencia vital, investigación de oncología, es puntero a nivel internacional. También destaca los sectores de la industria, la construcción, la enseñanza.
Y bueno, pues es también fuerte en tecnologías de la información y la comunicación, al igual que Dinamarca, que emplean a casi 100.000 noruegos y genera un volumen de facturación muy importante. Es destacable el objetivo que se ha marcado para el año 2025 de la sociedad Gigabit, que pretende que haya un ancho de banda muy amplio y normalizado en todo el territorio utilizando la tecnología 5G. En cuanto a la energía, pues hay un plan nacional para la gestión de centros de datos y intentan reducir sobre todo la huella ecológica que suponen los servidores, que suponen un consumo muy elevado. Hay muchos servidores en Noruega, sobre todo por la temperatura, es un país con un clima muy favorable a infraestructuras que tienden a calentarse por el clima frío, pero sí es verdad que consume mucha energía, con lo cual está intentando optimizar ese consumo. En evolución por sectores, vemos que el sector agrario representaba casi el 50% de la economía a principios del siglo pasado y ahora actualmente pues es un porcentaje muy reducido. Y el sector energético, pues aunque es muy importante en Noruega, solo supone un 20%, que sea un país petrolífero que además gestiona muy abundantes fondos derivados del petróleo, con el fondo soberano más importante del mundo, que es el único además que tiene más de 1 billón de euros en capital, que es el ligado a las pensiones de los noruegos, que a su vez deriva de los ingresos del petróleo, que están gestionados de forma muy eficiente en Noruega. Suecia, bueno, pues el sector servicios representa menos de un 70%, pero sigue empleando a un porcentaje muy elevado de trabajadores, casi el 80%. Importa bastante más servicios de los que exporta, como vemos aquí, y destaca sobre todo en el comercio, en investigación y desarrollo, turismo, transporte inteligente y ciencias de la vida, sobre todo logística y sanitaria. En cuanto a sostenibilidad, bueno, pues existen planes públicos para optimizar el suministro de energía y también hay proyectos de investigación para mejorar el almacenamiento mediante baterías y otro tipo de sistemas. Y además está en un pleno proceso de electrificación del parque automovilístico con empresas tan fuertes de origen sueco como puede ser Volvo o Scania. Es fuerte también en tecnologías de la información, al igual que sus dos vecinos, y destaca sobre todo en el plano de las ciudades inteligentes, con recursos renovables utilizados para gestionar el transporte público y hacer que el sistema de transportes sea tan limpio como su sistema energético, con el mínimo posible de emisiones. Es también un referente mundial en digitalización del comercio, está muy volcado a Internet, tiene un porcentaje muy elevado de usuarios de Internet en comparación con otros países y además se usa de forma frecuente para compras de forma generalizada, con lo cual el sector de los marketplaces del comercio electrónico no puede obviarse al intentar entrar en Suecia. Tiene más de 2.000 empresas exportadoras en el sector servicios. Y bueno, pues es también, no, perdón, España. España tiene 2.231 empresas que exportan a Suecia servicios y están sobre todo centradas en los subsectores de la propiedad intelectual y la construcción. Y además, pues somos el principal el principal país de destino de los turistas suecos, como veremos en la diapositiva específica del turismo como subsector de los servicios. Bueno, ahora pasamos a oportunidades por sectores, empezando por la energía, que creo que es un sector fundamental por cuanto estos países tienen de pretensión de obtener un suministro limpio y eficiente de energía a todos los niveles. Se centra en combustibles ecológicos, conversión de residuos en energía, sobre todo por el tema de las chimeneas de CO2 y demás, intentar que el humo que se centrales térmicas y las centrales análogas pueda reutilizarse o pueda convertirse en una emisión neutral. Hay mucha investigación dirigida a esos fines en los que pueden además colaborar empresas españolas y valencianas con bastante tirón. La aplicación de hidrógeno está bastante también en el centro de las investigaciones y luego también las pilas o las baterías para industria de transporte, para almacenamiento de energía. Dinamarca, en primer lugar, pues es un país autosuficiente energéticamente, exporta además un 0,5% de su PIB en recursos energéticos, sobre todo petróleo, y está también muy centrado en la explotación de la energía eólica marina, con parques eólicos próximos a las costas y demás, también aprovechando su dominio sobre el territorio de Groenlandia, pues puede utilizar también allí bastantes recursos hídricos interesantes. Hay un proyecto ahora muy interesante que es el Baltic Pipe, que es un gasoducto de casi 1.000 kilómetros que va a unir Noruega con Polonia. Noruega con Dinamarca pasando por Polonia. Entonces son más de 2.000 millones de euros de fondos destinados a este proyecto, con lo cual es interesante y se van a generar oportunidades también para suministradores auxiliares de bienes de equipo, también de origen español. Otro proyecto interesante es la conexión entre la península de Jutlandia, que está Dinamarca, y Alemania,
que va a ser aérea y subterránea, y se espera terminarse en 2022. Y luego también pues, hay licitaciones donde se puede participar de forma abierta, también empresas valencianas, en los sectores del gas y del petróleo, en Groenlandia. Este año van a salir unas cuantas. Noruega, por ejemplo, pues, aunque es un país petrolífero y gasístico, para su consumo interior ha apostado por la energía hidroeléctrica. Más del 90%, algunas fuentes también dicen que más del 95% de la energía que se consume en Noruega tiene un origen hidroeléctrico. Con lo cual, su petróleo está destinado prácticamente, y su gas, a la exportación, con muy poco consumo interno. Está apostando por tecnología de baterías para almacenamiento de energía. Tiene un plan para emitir 0 emisiones de dióxido de carbono para el año 2050, conforme a los acuerdos de París. Y bueno, pues también ha producido la primera granja eólica flotante en Escocia, su principal empresa energética, que es Equinor, que es también la que gestiona el petróleo. En cuanto a Suecia, bueno, pues hay subvenciones fuertes estatales a proyectos de biocombustible, en los que pueden participar también empresas españolas si ganan las licitaciones oportunas. Y bueno, pues para el año 2040 tiene previsto que el 100% de su energía sea renovable. Actualmente llega al 50% y la verdad es que están creciendo bastante en ese sentido, pero todavía tienen que conseguir producir unos 70 teravatios hora con energías renovables. Y ahí también surgen fuertes oportunidades para las empresas valencianas que pueden optar por proyectos en el sector energético. El turismo es un sector también fundamental. En Dinamarca supone más del 11% de todos los ingresos por servicios y tiene además una balanza positiva. España es el primer destino y supone un 14% de su cuota de mercado. Además está muy por encima de Italia, que es el segundo destino de los daneses. En cuanto a Noruega, España es el primer país cálido, digamos, más visitado, porque el primero sería Suecia, y supone incluso más de los ingresos que aporta Dinamarca a nuestro país, es un 19%. Y bueno, pues destaca su principal aerolínea, que es Norwegian Airlines, que mueve 4,5 millones de turistas al año y tiene además una cuota de mercado muy fuerte de 46%. Los turistas noruegos vienen sobre todo por ocio, el 91%, y más de la mitad se quedan en hoteles, más que en apartamentos vacacionales o en otros recursos. Suecia es el país para el que el turismo supone un mayor volumen dentro del sector servicios, es un 20%. Y bueno, pues emplea a más de 160.000 trabajadores. En España recibimos 2,2 millones de suecos al año. Y bueno, hasta este último año, que ha sido evidentemente más complicado por el tema pandemiológico, hemos ido registrando crecimientos de 2 cifras anuales, 10, 15 o 20% incluso, desde los años 90, con lo cual es un mercado fundamental para la atracción de turistas que además visitan con mucha frecuencia también la Comunidad Valenciana. Pasando a la logística, bueno, la referencia fundamental en Escandinavia es Dinamarca. La logística es el sector fundamental de los servicios daneses, que supone un 55% de sus exportaciones, con empresas tan importantes como Maersk, por ejemplo, o Lauritzen, que son conocidas internacionalmente y que además no solo se ocupan de mover la mercancía, sino también de resolver trámites de aduana, certificaciones de exportación e importación, con lo cual ofrecen un servicio integral y están extendidas por todo el mundo. Banedanmark es el operador de ferrocarril de Dinamarca y está actualmente en un proceso de renovación de vías. Ha convocado bastantes proyectos donde se puede optar a través de licitación pública y ofrece también oportunidades interesantes para las empresas valencianas del sector ferroviario, que pueden aportar material auxiliar o incluso know-how, diseño, etcétera, etcétera. Hay oportunidades para empresas de varios tipos de sectores o subsectores. Luego también hay un plan importante para modernizar el aeropuerto de Copenhague, de casi 3.000 millones de euros. Una nueva estación de alta velocidad con conexiones entre Oslo o con Hamburgo en Alemania y nuevas autopistas entre las islas que están dispersas más allá de la península de Jutlandia, pero pertenecen a Dinamarca. Luego Noruega pues tiene un plan nacional de transportes que le va a suponer un gasto de casi 3.000 millones de euros al año. Proyectos interesantes son, por ejemplo, el túnel que va a unir Honnefoss con Oslo, 23 kilómetros. Y bueno, pues ya en el año 2020 se compraron por primera vez más vehículos eléctricos que vehículos de gasolina, diésel o híbridos. Y si además sumamos los vehículos completamente eléctricos con los híbridos, tenemos que suponer un 83% de las compras. Con lo cual es interesante también optar a posible suministro de piezas o de diversos tipos de productos auxiliares para el sector de la electrificación automovilística. Luego, bueno, pues Suecia tiene
previsto gastar hasta 2023 80.000 millones de euros en infraestructuras. Tiene pendiente una fuerte inversión en redes de alta velocidad ferroviaria y también pues, quiere electrificar el transporte por carretera. Estos son proyectos que los próximos 4 años van a sonar mucho y que conviene conocer de antemano para poder posicionarse y optar a suministrar todo tipo de bienes y servicios que para la Comunidad Valenciana pueden ser desde luego muy interesantes. En cuanto al sector de salud y ciencias de la vida, bueno, pues Noruega es el primer sector dentro del conjunto de los servicios, emplea más de medio millón de personas y supone 36.000 millones de euros de su PIB anual. Después vendría el comercio, pero ya de forma menos representativa. Apuesta mucho por la investigación y el desarrollo en el marco de la sanidad. Hay un polo que es el Norwegian Smart Care Cluster, que aporta soluciones de varios tipos. Una empresa, por ejemplo, que fabrica drones, pues ha aplicado los drones a la extracción de petróleo y también a la eficiencia de farmacias y laboratorios en el plano logístico. Y, es interesante esta solución. Luego la tecnología térmica, también inicialmente aplicada para el sector del gas o del petróleo, pues ahora se utiliza en muchas aplicaciones para medir de forma masiva la temperatura de pacientes COVID o de posibles enfermos COVID en infraestructuras públicas. Noruega tiene bastantes ejemplos de tecnologías inicialmente aplicadas al sector energético que luego saltan al sector sanitario y otros sectores y se utilizan con bastante eficiencia. En Suecia, por ejemplo, pues destaca la investigación en biomateriales o en tecnología sanitaria, medicina regenerativa. Y bueno, pues lo que sí es cierto es que en Suecia casi el 80% de las empresas del sector sanitario son multinacionales, son empresas muy fuertes, entonces carecen de un plan estratégico nacional como se puede tener, por ejemplo, Dinamarca. No hay fuertes centros de investigación pública, pero sí que hay empresas privadas muy fuertes que realizan un trabajo magnífico muchas veces sin ningún tipo de apoyo público, lo cual de alguna manera refuta la importancia de la inversión pública en la sanidad. Lo que hace falta es tener empresas grandes que quieran invertir. Luego, pues hay un auge de productos frescos, que no es tanto sector sanitario, pero que conviene comentar. Vende muy bien todo lo que es ecológico, biológico, y además se puede verificar con certificados ad hoc que realmente estos productos cumplen estas características, con lo cual ese enfoque es interesante a la hora de vender en Suecia. Luego, bueno, Dinamarca, pues hay un plan estatal para modernizar su red hospitalaria con acumulación de servicios en centros macrohospitalarios para intentar ofrecer el mayor número de servicios en el menor espacio posible. Tiene un polo que se llama Medicon Valley, que está en Öresund, juntándose con el sur de Suecia, y ahí pues es un nodo de empresas, universidades y centros de investigación. Al hablar del sector sanitario en Escandinavia, muchas veces se da a entender que es un sector universal, público, donde todo está cubierto por el Estado, cuando en realidad no es tanto así. En Suecia, por ejemplo, pues existe un sistema de copago, que siempre que se ha intentado implementar en España ha habido grandes escándalos. Bueno, pues cada vez que un enfermo visita una consulta en Suecia, se le impone un copago de entre 11 y 44 euros, dependiendo de la especificidad de la consulta o de las características del diagnóstico. Por lo cual, en Dinamarca también hay un copago farmacéutico, así que en realidad lo que tenemos no es tanto un sistema universal público completo como un sistema mixto. Luego, bueno, en el tema de la construcción y la ingeniería, Dinamarca es el 5% de estos servicios, es más modesto que otros, pero sí es cierto que es bastante grande e interesante. 40.000 millones de euros se piensan destinar a crear 9 islas artificiales, que son además energéticamente sostenibles. Es un proyecto ahora mismo muy interesante en marcha. También hay avances en la línea del tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, la ciudad de Aarhus, que está en el norte. Y bueno, pues hay también proyectos para unir por varios puntos Alemania con Dinamarca mediante túneles. Luego, Suecia destaca, como hemos dicho antes, en las ciudades inteligentes, las Smart Cities. Y bueno, pues tiene un fuerte soporte público para que las ciudades no solo sean inteligentes, sino también eficientes de forma energética, con lo cual para 2045 se quiere que no haya ningún tipo de emisión de carbono ligado a las ciudades en este país. Esto está muy ligado también a la automatización, la digitalización, la conectividad completa. En Suecia el Internet está tremendamente, tiene un grado de penetración social elevadísimo, entre los primeros países del mundo. Y bueno, pues también en el plano de la construcción, hasta 2027, por el incremento de la población, se van a necesitar 70.000 viviendas nuevas. Esto es muy interesante para las empresas que aportan pavimentos, revestimientos, muebles. Y en la Comunidad Valenciana hay una oferta tremenda de este tipo de productos, con lo cual hay oportunidades claras en el sector de la construcción de Suecia. Luego también, bueno, pues
Si tenemos que citar algún caso de éxito de España, que es en el sector de la construcción, probablemente es donde más podremos encontrar en Escandinavia, pues podemos hablar de Robert Grupo, que el año pasado, hace de hecho pocos meses, construyó 2 pasos subterráneos en una línea de metro. Y luego, pues SICE, por ejemplo, que es un país, es una empresa muy ligada también con las ciudades inteligentes y demás, pues colaboró en la ampliación del metro de Estocolmo de forma reciente. Luego Noruega, bueno, pues en Noruega está viendo ahora mismo, a pesar de la crisis, un cierto boom inmobiliario con precios que no dejan de crecer. Y también hay proyectos vinculados a la infraestructura, como puede ser el que ganó FCC en el tramo de carretera E6 en el país escandinavo. Y bueno, pues Adif también ha trabajado en tramos de ferrocarril de varios tipos. Hay proyectos interesantes ahora mismo, como puede ser la construcción de los trenes Intercity con sus vías electrificadas entre Zandvoort y Soestad, por ejemplo, con 3 millones de euros. O también otro proyecto de 200 millones entre Kleverund y Sørli. Luego, bueno, pues si vamos al comercio electrónico, supone en Dinamarca, por ejemplo, más que el sector de la construcción. Es un país, al igual que los otros dos, muy vinculados a las nuevas tecnologías de la información. Y además es el sector que más crece, no solo en Dinamarca, sino en los 3 países. Hay un plan nacional en danés que se planea hasta el año 2025 con una inversión de 134 millones de euros. Y bueno, pues también el sector financiero, que forma parte, está muy vinculado con el de las nuevas tecnologías. Bueno, pues los bancos locales suponen un 85% de activos. Es un país autosuficiente en el sector bancario, no tiene tanta inversión extranjera. Y además exporta bastante filial a los países del entorno, como por ejemplo Danske Bank, que es el principal banco de Dinamarca y está extendido también mucho por los países bálticos, por ejemplo. Tiene una estrategia para la digitalización, que es ahora mismo el caballo de batalla del sector bancario a escala global. Bueno, pues hay un plan bastante bien fundamentado para que esa digitalización tenga éxito. Luego en Noruega, pues es un sector que emplea 100.000 personas. Como comentaba antes, el objetivo en 2025 es crear una banda ancha de uso universal que permita navegar a un mínimo de 1 gigabaudio por segundo, 1 gigabyte por segundo, lo que es 1 gigabaudio. Y bueno, pues hay también muchos proyectos vinculados al Internet de las cosas, comunicación entre máquinas más o menos autónomas para obtener sistemas con la menor intervención humana posible, para ahorrar recursos humanos y generar la mayor optimización posible de los servicios. Hay una agencia concreta en Noruega, que es la Agencia de Inversión y Promoción, que se dedica a la importación de servicios tecnológicos e inversiones. Es muy interesante contactar con ella para ofrecer todo tipo de servicios vinculados al sector tecnológico, porque es un nodo muy interesante que luego puede utilizarse para ramificar nuestros servicios a otras empresas dentro del país, tanto públicas como privadas. También está muy volcada la digitalización mediante apoyo estatal, con subvenciones a empresas y demás para acelerar la digitalización de sus medios. Bueno, en Suecia, por ejemplo, el sector ocupa más de un 20%. Es donde el país escandinavo, donde el sector de las nuevas tecnologías de la información tiene una penetración más alta. Y además es el país más avanzado en digitalización de los 3. Hay como comentaba ya varias veces a lo largo de esta presentación, pues hay el número de usuarios de Internet es del 96%, es altísima, es de las más altas del mundo, y además el 73% de ellos está en redes sociales, con lo cual hay un uso brutal de las redes sociales para utilizar todo tipo de servicios, para compras, para comunicación, absolutamente todo está en redes sociales en Suecia. Y los smartphones, además, que suponen un 48% de los ingresos. Se utilizan mucho para compras, para toda clase de gestiones. Empresas nuevas suecas, que nos sonarán algunos, como puede ser Spotify o Unity o Just Arrived o Karma, son las nuevas Iveco son las nuevas Scania o Ikea de Suecia. Son empresas crecientes que vienen a sustituir a la nueva generación de la economía a las empresas tradicionales, como puede ser la gran Ikea o como fue en su día Scania. Se utiliza mucho PayPal, Payson Swish son sistemas de pago. El 66% de los suecos compran online, 2/3, lo que es una tasa altísima. Además, se usa muchísimo las aplicaciones de colaboración social en línea, como puede ser Airbnb o Uber, están muy extendidas. Y luego, pues además también hay un plan para desplegar las redes 5G en más de 2.500 emplazamientos en los próximos 8 años. La educación, bueno, pues al igual que en el sector bancario, el principal reto es digitalizarse. La educación en los 3 países es gratuita.
a todos los niveles, también el universitario, con ciertos matices, pero sí es verdad que la gratuidad está muy extendida. Los datos de PISA, los 3 países puntúan sobre la media, sobre todo en el ámbito de la lectura, más que las matemáticas, que en la que destacan más quizá países asiáticos. Y bueno, pues se plantea mucho el derecho global a la educación adaptada y especial, la educación personalizada, para lo que ayudan mucho las nuevas tecnologías. Ahora mismo hay una tendencia en los 3 países a una mayor personalización y digitalización de la educación. Eso conduce a alta formación de profesorado, también pues, a reformas para optimizar la calidad. Destacan estos países también por el fuerte vínculo que se genera entre los hogares y el alumno, los padres y el centro universitario, el centro escolar o el que corresponda a la edad de formación de la persona. Este vínculo permite una relación bastante fluida y una gestión bastante eficaz de los conflictos. Se promueven sobre todo después de la pandemia, pero también antes de ella ya se promovían los servicios en remoto. Hay muchas aplicaciones de software interno para gestionar reuniones, para gestionar clases. Y bueno, pues hay una lista de plataformas educativas bastante larga en línea y que no tiene ningún coste, se llama Education Nation y permite optar a formación de diversos tipos de forma gratuita y de libre acceso. Durante la pandemia, que ha sido el problema fundamental que ha sufrido la educación en los últimos meses, no solo en Escandinavia, evidentemente, no, pues Suecia optó por un enfoque distinto de los otros 2 países y mantuvo los colegios abiertos. Únicamente cerró el bachillerato y las universidades. En cambio, Dinamarca y Noruega cerraron todo hasta finales de abril del año de la pandemia 2020. Bueno, aquí tenemos las gráficas de incidencia de los 3 países durante la pandemia. Lo primero que salta a la vista, si nos fijamos en el índice vertical, es el número de casos, evidentemente destaca mucho más en Suecia, que optó por un enfoque de inmunidad de rebaño, como se ha dado en llamar. Y bueno, pues aunque es verdad que ha tenido muchas menos víctimas comparativamente que por ejemplo, España o Reino Unido, la verdad es que si se compara con los países que tiene una cultura próxima y condiciones climáticas y culturales similares, bueno, pues ha sido evidentemente el que peor ha funcionado. Ha tenido comparativamente, ha tenido 5 veces más fallecidos que Dinamarca, más de 5 veces, teniendo solo el doble de población. Y tampoco se puede decir que la economía haya tenido mejor desenvolvimiento que otros, que sus vecinos, porque, por ejemplo, Noruega ha caído menos que Suecia sin haber aplicado estas políticas de apertura, ¿no? Ha sido mucho más restrictiva que Suecia y, sin embargo, ha crecido más. Si es verdad que Dinamarca, que es más próxima a Suecia económicamente y en otros indicadores, va a caer un 4%, mientras que Suecia caerá un 2,8%. Pero aún así es bastante polémico el enfoque seguido porque está claro que a la luz de las cifras no ha sido tan correcto como el danés o el noruego. Una cosa que llama la atención en este gráfico, que es el efecto de las exportaciones españolas en los últimos años, la evolución de las exportaciones, es que no han caído durante el año 2020. De hecho, entre 2018 y 2019, en Noruega cayeron más que durante el último año en el que han subido. Esto es un indicador muy interesante porque implica que los países escandinavos siguen siendo un polo de negocio muy atractivo para las empresas valencianas y que van a poder seguirse exportando sin graves problemas de suministro gracias a este dinamismo que han demostrado. Y si vamos a la parte valenciana concretamente, pues el caso danés es el más destacado porque no solo no ha caído la exportación valenciana, sino que ha crecido más que en cualquier otro año desde los años que muestra este gráfico, que es a partir de 2013. Ha supuesto un crecimiento muy alto de las exportaciones, sobre todo, como digo, a Dinamarca. Y bueno, pues Suecia también ha tenido un crecimiento fuerte, ha mantenido la tendencia entre el año 2018 y 2019, y la única que se ha visto un poco más resentida ha sido Noruega, que sin llegar a caer se ha mantenido estable, ha tenido un ligero crecimiento entre 2019 y 2020, cuando arrastraba ya ciertas caídas desde el año 2016. Así que hemos logrado en el año de la pandemia un cierto equilibrio en las exportaciones valencianas, lo que quiere decir que es una línea positiva, que pese a la crisis no solo no se haya caído, sino que se hayan obtenido resultados muy atractivos en los 3 países. Bueno, pues ya para ir concluyendo, las estrategias de acceso a los países de forma más o menos general. Luego, si tienen cualquier tipo de duda respecto a la presentación o cualquier otro aspecto que no haya tratado por el tiempo limitado y por el
ámbito específico de la presentación, pues me pueden hacer las consultas que estimen oportunas, pues cuando concluya ahora en breve. En primer lugar, es importante hacer un estudio sectorial para ver si nuestro producto tiene demanda, porque las economías escandinavas están muy consolidadas en la práctica totalidad de los sectores, salvo que el producto sea muy innovador o que esté de moda o que esté muy conocido a nivel internacional o que tenga ciertas características de nicho que lo hagan atractivo. Hay muchos casos en los que nuestro producto simplemente no va a tener encaje, porque las economías escandinavas son muy proteccionistas, dan prioridad a los productos locales o de países próximos antes que a los mediterráneos, digamos, y si tienen una capacidad para producir algo similar, lo harán, con lo cual es importante, en primer lugar, antes de lanzarnos a un mercado, hacer un estudio como los que muchas veces hacemos desde la oficina de IBACE en Escandinavia, que se centra sobre todo en la evaluación de las capacidades de un producto para tener éxito a través de servicios como los listados o el estudio de canal, que la verdad es que son bastante reveladores antes de hacer un desembolso mayor de dinero en cualquiera de los 3 países. La primera reunión suele ser de perfil bajo, no es muy raro que con un escandinavo obtengamos ventas en el primer encuentro, es prácticamente imposible, desde luego es estadísticamente despreciable que una cosa así ocurra. La primera reunión es de tanteo, se harán cuestiones de tipo logístico, precios, negociaciones, etcétera, etcétera, pero normalmente no se conducirá a ventas. La primera reunión tiende a ser de contacto. Son países muy puntuales, conviene llegar a las reuniones un poco antes de la hora fijada y si no se llega a tiempo, avisar con 15, 30 minutos de antelación y argumentar las causas por las que no se ha podido llegar, porque la puntualidad se valora mucho y la impuntualidad es un signo de falta de seriedad que puede causarnos un problema y empezar con mal pie si no lo tenemos en cuenta. Luego, los encuentros empresariales no son nada frívolos, desde luego, están muy pautados y siguen una agenda concreta. Tienen un tiempo de inicio cuando la reunión está prevista que finaliza, con lo cual hay poco espacio para tratar temas que no sean relevantes para la reunión de negocios. Hay poco espacio para la improvisación. La reunión es importante prestar hechos y cifras más que el interés abstracto de un producto. Lo más interesante es lo que cuesta, los descuentos que se pueden ofrecer, qué se vende más en un país o en otro, cuáles son los productos más atractivos, cuáles creemos que son los que podrían venderse mejor en el país en cuestión. Entonces, ese tipo de cuestiones, ese tipo de hitos fundamentales son los que se tratan en las reuniones. Las reuniones además son formales, se tratan pocos temas personales, los silencios no son incómodos, es frecuente que se den silencios en las reuniones que en España nos parecerían raros, pues allí no pasa nada, pueden estar haciendo cálculos o pueden tener cualquier tipo de pausa dentro de la dinámica de la reunión, pero no necesariamente un silencio es incómodo ni implica una falta de interés ni un desprecio, es parte de la cultura. Las reuniones se quieren intentar evitar los temas sensibles, son países muy políticamente correctos, con lo cual no conviene salirse de la línea del consenso cultural que actualmente rige. Hay que tener cuidado con bromas, sobre todo raciales, o bromas vinculadas a la inmigración, este tipo de cosas, pueden generar mala impresión. Luego hay que intentar centrarse en el tema que incumbe al negocio e intentar no salirse del tiesto, porque en estos países la verdad es que está bastante mal visto. La jerarquía es difuminada, no hay una jerarquía fuerte como en otros países más al este. Los países escandinavos se toman decisiones de forma colegiada o consensual, con lo cual es complicado obtener una demostración clara de interés que además vaya a tener consecuencias claras e inmediatas por parte de una sola persona, porque generalmente después de las reuniones que tengamos nosotros con ellos harán una reunión colegiada con el personal relevante de la empresa, que será el que tome la decisión. Se toman siempre de forma consensual las decisiones. No hay un líder que imponga. Lo más normal en estos países es que sean grupos de trabajo, cada uno con competencias distintas dentro del grupo, y son los grupos los que toman la decisión, no un líder concreto que le imponga de forma aplastante. Es muy importante también tener en cuenta que los países escandinavos destacan mucho por su adopción inicial de nuevas tecnologías. Les gusta probar, tienen capacidad nueva, tienen capacidad financiera y
y adquisitiva para probar tecnologías nuevas que sean atractivas, que no existan en otros países, y pueden ser el punto inicial de trabajo para vender una solución nueva que luego pueda extenderse a otros lugares de Europa. Si lo que tenemos es un producto innovador, la economía escandinava es desde luego constituye una serie de mercados muy atractivos para utilizarla como punto de acceso. Bueno, pues esto sería toda la presentación. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para resolver cualquier pregunta que les haya podido suscitar. José María, una de las cosas que sí quería que desarrollaras un poco es que, como cuando, yo qué sé, cuando recibís empresas de textil o eso, lo que hacéis es una lista de importadores, distribuidores o canales. En empresas de servicios, lo que estamos haciendo fundamentalmente es buscar un socio local. En tu opinión, claro, hay servicios que se pueden prestar desde aquí, pero ¿qué importancia le das al el llegar a acuerdos con empresas de allí para abordar el mercado? Porque Si eso se hay puede, países si eso se puede. en los que es más fácil y países en los que es imposible. Y no sé, en este caso el idioma no es una barrera, ¿no? Porque la comunicación se puede hacer en inglés, pero no sé culturalmente ellos cómo lo ven. Si esto se puede estructurar mucho por el servicio de búsqueda de canal, por ejemplo, que nos permite encontrar y además tantear el interés posible de clientes potenciales. Entonces, sí es interesante tener un socio o varios socios locales que nos permitan acceder de forma directa al cliente escandinavo, y luego tiene todo el sentido. También se pueden ofrecer servicios de forma directa a empresas en régimen B2B o un tema similar. O sea, sí que puede tener sentido, pero no es incompatible con otros enfoques. El idioma, bueno, el idioma sí que es cierto que hay un gran dominio de inglés, sobre todo en el ámbito empresarial, no en todos los sectores, pero el dominio de inglés desde luego que está mucho más extendido. Sí es cierto que tiene más éxito en nuestra experiencia hacer una aproximación a los idiomas locales, porque lo valoran de forma más positiva. Dirigirse en su idioma local no es tan común y es cierto que valoran el esfuerzo. Nosotros, por ejemplo, el delegado que tenemos en Alemania hace siempre mucho hincapié en que a la aproximación hay que hacerla en alemán, aunque los alemanes hablen inglés. No sé si en Escandinavia yo creo que en cuanto a eso sí que a lo mejor son más flexibles, ¿no? Sí, al igual que en Alemania es casi fundamental, porque también es cierto que el idioma alemán es mucho más importante y tiene una extensión mucho más amplia. Los escandinavos entienden que sus lenguas son minoritarias y aparte, bueno, pues ellos mismos lo ponen en valor al hablar casi todos inglés. O sea, la enseñanza del inglés es fundamental en estos países y está muy extendida. Pero precisamente porque es raro que una empresa extranjera les hable en su idioma local, lo valoran mucho más que si no lo hace. Entonces, al igual que un alemán o un ruso dan por sentado que si no les hablas en su idioma estás demostrando una falta de interés clara, en Escandinavia no sería tanto una falta de interés, pero por la parte positiva sí se valora. Si se les habla en su idioma, lo valorarán de forma más positiva, pero si se habla en inglés, pues tendrás una aproximación neutral, igual que muchas empresas. Entonces, es un punto a favor, pero lo contrario no es un punto en contra. Pues estoy repasando aquí, no veo ninguna pregunta. Lo que sí podemos hacer es como, luego hay cuestiones particulares para cada uno, para cada empresa. Aquellos que tengáis interés en discutir algún tipo de producto de servicio específico y cómo se puede enfocar. Nosotros al final, los servicios nuestros tienen un pequeño coste y bueno, al margen de eso, el tener el enfoque de la persona que vive allí, nosotros muchas veces la definición final del servicio nos gusta hacerla con el delegado. Muchas veces las empresas de aquí tienen una idea que muchas veces no se puede replicar en otro país, ¿no? De cómo les ha funcionado el negocio en España o incluso en otros países. Y es importante a veces en las reuniones que organizamos por Skype el saber el punto de vista, ¿no? Si necesitáis antes hacer un sondeo, ver qué demanda puede haber, qué tipo de, no sé, qué tipo de canales de distribución hay o qué tipo de socio hace falta y eso lo mejor al final es discutirlo con vosotros. Entonces, quien tenga interés, adelante, podemos concertar una reunión a nivel individual con nuestra antena allí y poco más. Y bueno, agradecerte tu presentación y esperar que la próxima misión comercial que vamos a desarrollar, que quizás sea después de verano, pues se pueda hacer presencial y podamos viajar al norte. Sí, esperemos que se pueda porque además las misiones presenciales suelen tener bastante más éxito que las online, incluso también en estos países.
sin quitar que las online también tienen bastantes reuniones importantes, pero la presencialidad es fundamental. Vamos a ver si conseguimos viajar. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y nada, os enviaré la presentación por correo electrónico. De acuerdo, muchas gracias. Vale, un saludo. Pues, hasta luego.